Muy buenas noches a todos. El que les habla Guillermo Brandt, integrante de la comisión directiva del Círculo Médico de Lomas de Zamora, junto con los doctores Fernando Mendirsiki, Gustavo Manuel Martínez, Norberto Mele y la licenciada Andrea Italiani, que juntos trabajamos en la Comisión de Docencia, Investigación y Cultura. Les queremos dar una cordial bienvenida al reiniciar en forma virtual lo que hemos dado en llamar desde hace varios años Viernes de la CODIC. Ustedes ya saben que los Viernes de la CODIC son diferentes eventos que los realizamos los últimos viernes de cada mes. Estamos felices de iniciar este ciclo y esperamos que ustedes también puedan disfrutarlo. En nombre de esta prestigiosa entidad, como es el Círculo Médico de Lomas de Zamora, los convoco para que todos los viernes de la CODIC puedan unirse y disfrutar de los eventos. Solo nos queda lamentar la ausencia del doctor Carlos de Cusi, que tanto nos ayudó durante todos estos últimos años para llevar adelante los objetivos de esta comisión. En esta ocasión, le damos la bienvenida a Roxana Palacios, profesora y coordinadora de los talleres de lectura y escritura creativa del Círculo Médico de Lomas de Zamora, que nos hablará sobre la obra de Jorge Luis Borges y la estética de su recepción en tiempos de pandemia. Les mando, o les envío, mejor dicho, un abrazo enorme a todos. Les agradezco que se hayan unido a los viernes de la CODIC y te cedo la palabra, Roxy. Muchísimas gracias Guillermo, y muchísimas gracias al Círculo Médico como siempre. Realmente estamos reiniciando y bueno, eso para mí una nueva apertura, ¿no? Con que esto lo hacíamos presencial en el Salón Yapeyú, en el auditorio precioso que tenemos en el Círculo Médico, y ahora, bueno, utilizando las herramientas que nos brinda esta virtualidad. Les agradezco muchísimo a todos los doctores y a Andrea Italiani especialmente siempre su trabajo de coordinación de la CODIC, y a todos ustedes, porque bueno, todos conocidos y muy queridos, muy poquititos no conozco, así que bienvenidos a todos. Hablar sobre la obra de Jorge Luis Borges es como demasiado pretencioso, porque la obra de Borges es inabarcable, como ustedes saben, es una obra muy, muy criticada, muy traducida, criticada en el sentido de la crítica, ¿no? Hay muchísimos textos que hablan sobre la obra de Borges, muchísimos profesores dando cursos y clases magistrales, y hay mucho que yo recomiendo ver, las clases de Piglia, las clases de Beatriz Arlo que están en la web. Y por supuesto, lo que quiero hacer hoy es hacer un recorte, que como siempre les digo a los que me conocen y a los alumnos que hacen los seminarios y los talleres conmigo, nunca es el único ni el mejor, es un recorte y es un abordaje, es una aproximación a esta obra increíble, a este corpus textual impresionante que es la obra de Borges. Quiero, en principio, retomar las palabras de Guille con respecto al doctor de Cusi, porque lo hago siempre que abrimos un curso, lo menciono, y en los talleres, porque está presente constantemente, y además porque le encantaba Borges, y porque cuando empezamos con los talleres en el Círculo Médico, él me contó que no lo leía a Borges por un prejuicio ideológico. Después, a medida que fue leyendo y que se fue interiorizando y buceando en los textos borgianos, contaba siempre, y seguramente muchos de los que están acá lo recordarán, contaba: yo me perdí 40 años a Borges
y no lo quería leer por una cuestión de esa mochila que a veces traemos los lectores, mochilas de saberes, ¿no? Así que, recordado y presente nuestro querido Carlos, bueno, vamos a empezar con este recorrido. Cuando hablo de mochila de lectura, digo saberes que traemos. Entonces yo los invito en este momento a hacer un poco el vaciamiento de esa mochila para hacer un recorrido un poco gozoso sobre estos fragmentos que yo traje y lecturas y este abordaje que es un camino posible a la obra de Borges. Lo que yo les quiero compartir hoy es un cruce, un entrecruzamiento, ¿no? Un acercamiento para parafrasear a Borges, ¿no? En el acercamiento al Motassim. Vamos a ir ordenando de algún modo este recorrido con 3 ejes básicos, que son el policial, el fantástico y la traducción de la autobiografía. Ahora ya vamos a ver de qué se trata esto. 3 ejes que se despliegan en la poética en torno a su obra. El recorrido por cada eje tiene que ver con la idea de viaje, y esto tiene que ver con la idea de corpus. La propuesta es entrar, yo algunos conozco las lecturas que tienen de Borges porque vienen a los talleres, y de otros no conozco si lo han leído, si no lo han leído, si lo han abordado o no. La idea con este recorrido es que nos convoque a leer los textos de Borges, ya sean sus ensayos, ya sean sus cuentos, su narrativa, como su poesía, como si fueran un único texto, es decir, a la luz de lo que llamamos el fragmento. Este conjunto de textos, este corpus borgiano, que fue escrito, por supuesto, en diferentes momentos de la vida de Borges, sobre todo en diferentes circunstancias, tiene que ver con la idea de dispositivo ordenador. ¿Por qué? Porque Borges permanentemente está complejizando, está desordenándonos en la lectura, ¿no? Y profundizando en detalles, porque de algún modo Borges tiene la potestad de esa microscopía del detalle, donde va cifrando cuestiones bastante autobiográficas, no desde una cuestión testimonial, sino que va entrecruzando y cifrando detalles que tienen que ver con la vida misma, con su vida. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pon la manito. Quiero decir que esto que estamos haciendo, vamos a hacer este breve recorrido, un poco contarles el plan de vuelo, y después abrimos la posibilidad de comentar, ¿no? Esto, el título de este encuentro es Borges antes y después de la pandemia. Y es del laberinto a la biblioteca en clave dialógica. Dialógico porque siempre nos gusta esta cuestión de lo participativo, de que cada uno de ustedes pueda comentar sus lecturas y si tiene preguntas o bueno, que quieran comentar. Así que vamos a hacer este viaje y después abrimos los micrófonos, ponemos las manitos como solemos hacer en estos encuentros. La poética de Borges, y cuando hablo de poética estoy hablando de un conjunto de rasgos que identifican su escritura, más allá del estilo o del género que explore, cada texto que estamos tomando como fragmento, ¿no? Una suerte de ADN escriturario, cuando hablo de poética, ¿está bien? Tiene, como decíamos antes, este sesgo autobiográfico muy importante, y él mismo reconoce, yo justamente posteé en el estado de mi WhatsApp un fragmento de una entrevista donde él dice que realmente cree que escribió todo, absolutamente toda su obra en su primer libro, Fervor de Buenos Aires. Todo lo que vino después fue reescritura. Entonces aquí hacemos un poquito de pie, y los que son escritores
en este momento seguramente van a captar rápidamente este concepto de reescritura y de cruce, cómo la escritura va retomando, no hay origen para Borges, aunque siempre esté buscando el origen. Y estas cuestiones tienen que ver, este primer libro de poemas, sobre toda una serie de posibilidades que es atravesada, que es entrecruzada. Genealogías, ya se trate de lazos de sangre, y entonces ahora estoy hablando de su genealogía y de la genealogía de sus personajes. Tanto, digo, familiares y de sangre, como genealogías literarias. Si vamos bien, fenómeno, y si algo de lo que yo digo queda en el aire, ustedes me paran, ponen la manito y preguntan y yo respondo. Borges siempre es el otro. Este concepto de la otredad, esta cuestión que tiene que ver con el semejante, con un otro semejante, con un otro que es sí mismo, y con el gran otro que es el lenguaje. Siempre vamos a estar en un viaje atravesado por esos otros. Cito un fragmento del texto Borges y yo, que es un bellísimo texto muy conocido del libro El Hacedor, de 1960, que ustedes lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden bajar completo, porque está por todos lados en la web. Cito, al otro, a Borges, es al que le pasan las cosas. Nada me cuesta confesar que he logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. No sé cuál de los dos escribe esta página. No sé cuál de los dos escribe esta página. Ya entramos con Borges en un desdoblamiento, ¿no? En una diseminación, en un yo, no yo. En el árbol genealógico de Borges, como en todo árbol genealógico, hay dos vertientes. Por un lado, un conjunto de nombres propios que lo sitúan en historias de guerra, de luchas independistas, históricamente, luchas territoriales entre la élite criolla y los pueblos originarios, lo que se llamó luchas con el malón, que me contaba mi abuela, que le contaba a mi abuela, ¿no? Digo, en todas las genealogías hay algo de esto. Y en este punto podemos ubicar al coronel Isidoro Suárez, cuya hija es la abuela que viajó con la familia Borges a Ginebra cuando Borges tenía 14 años. Leonor Suárez de Acevedo, madre de Leonor Acevedo de Borges. Y por otro lado, la rama paterna, su genealogía inglesa, con aquella mítica biblioteca de su padre, ¿no? Jorge Borges, el padre de Borges, y la figura muy emblemática de su abuela inglesa, Fanny, viuda del coronel Francisco Flores, que muere en batalla el mismo año en que nace Jorge Borges, el padre de Borges. Ricardo Piglia hace todo un recorrido por esta doble genealogía de Borges, y es muy interesante lo que dice Piglia en relación a la herencia de la sangre y la herencia literaria, esta cuestión que tiene que ver con la biblioteca, donde nos vamos a ir metiendo con estos cruces, con estos entrecruzamientos. Esto remite a una multiplicidad de fragmentos, de vidas, de historias y también de textos, de literatura universal, porque Borges no se va a quedar solamente con esta cuestión materna de los valientes que peleaban por la Argentina, sino que se va a meter con la literatura universal. Busca la totalidad, sabiendo que no la va a encontrar. Permanentemente está en esa búsqueda de la totalidad.
sabemos que a la totalidad no podemos llegar, por lo menos en este plano. Pero siendo Borges un pensador de la totalidad, nos permite saber que esa búsqueda siempre es infructuosa. Estoy pensando en esas totalidades latentes, seguramente ustedes están haciendo cruces mentales con textos que tienen que ver con la totalidad, ¿no? Estamos pensando en La Rosa de Paracelso, estamos pensando en la memoria total de Funes, que ya vamos a hablar un poquitito de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que es infructuosa la búsqueda de la totalidad. Que todo lo que tenemos para bucear nuestro pensamiento y para bucear en los libros y para bucear en los vínculos es el lenguaje. Y el lenguaje no alcanza. Y Borges sabe que el lenguaje no alcanza. Y es por ese motivo que es tan importante para nosotros la literatura, la poética, la función poética del lenguaje, porque no es simple comunicación. ¿Vamos bien? ¿Sí? No es simple comunicación, digo, no es lo que prima la función comunicacional. Esto que estamos haciendo es comunicación. Pregunto, ¿van bien? Sí, me dicen ustedes, se retroalimenta. Esto es comunicación. Hay una voluntad de transmitir algo para que el otro comprenda lo más cercano posible esto que yo quiero contarles. La literatura no va por esa vía. La literatura se sirve de otros dispositivos. La literatura rompe la norma del lenguaje, la rompe, la hace, la pulveriza, y empieza a generar otro tipo de figuras, ¿no? Metáforas, metonimias alejadas, que separan el significante, que es la cadena manifiesta, de los posibles significados. Y entonces allí empezamos en una producción mucho más rica. Y voy a decir una palabra que por ahí queda resonando: trascendente, mucho más trascendente. Y es por eso que seguimos leyendo la Divina Comedia, digamos, ¿no? No hay inmanencia para Borges de la cosa en la palabra. Hay duda, hay búsqueda, hay discusión, para parafrasear sus títulos también, que es un concepto que a Borges lo atrae mucho porque da cuenta del conflicto interno, de esos otros que también somos. Voy a citar unos versos del poema El Golem, de 1958, publicado en su libro El otro, el mismo. El poema está fuertemente marcado, interconectado, atravesado, ¿no? Este vínculo entre textos es lo que en literatura llamamos intertextualidad, y es el diálogo permanente entre textos. El poema remite a un juego de resonancias, a una antigua leyenda hebrea de Praga, que es a su vez retomada en la novela El Golem de Meirnik. Cito: sí, como afirma el griego en el Crátilo, es Platón, ¿no? Está hablando de Platón. El nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Este era un verso del Golem que lo vuelvo a traer a Carlos de Cusi. Le encantaba, ¿no? Le encantaba, porque decía, esta soberbia
de los hombres de creernos que la tenemos clara, por decirlo de alguna manera. Algo está perdido para los hombres, algo está vedado, y eso es lo que imposibilita dar cuenta de las cosas en su totalidad, y es también, paradójicamente, aquello que nos convoca a seguir nombrando, a seguir escribiendo, a seguir dándole forma, a seguirnos encontrando, a seguirnos vinculando a través de esta herramienta que es el lenguaje. Siempre se busca esa proximidad, pero nunca se alcanza. Siempre hay un resto que está por decirse, y ese es el resto que nos convoca. Y eso que siempre está por escribirse, un poco es lo que dice Borges en esta entrevista que les comentaba. Todo estaba escrito ya en su primer libro, solamente que había muchos baches y mucho no dicho, que ya estaba latente allí, en un futuro por venir, por escribirse. Este resto, siempre por decir, siempre por venir, es lo que construye a Borges como lector y como escritor empírico, y también como autor textual en cada uno de los fragmentos que estamos retomando. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sujeto empírico y autor textual no son la misma cosa. Cuando yo digo, voy a leer Borges, esto es leer Borges. Esto es leer Borges. Pero este no es Borges. Este no es el sujeto empírico, ¿no? Pero yo digo, voy a leer Borges, voy a leer ese corpus. Ahora, el concepto de autor textual, que los que son escritores y están empapados de estos conceptos, digamos, lo saben, es el aquí y ahora de la escritura, de cada fragmento, de cada texto. ¿Cómo se construye ese lector autor textual? Y él lo trabaja en sus textos. Hay un cuento increíble que es Pierre Menard, autor del Quijote, donde este sujeto empírico, Pierre Menard, quiere escribir el Quijote y lo escribe exactamente palabra por palabra, pero no es el Quijote de Cervantes, ¿no? No es idéntico, pero no es. Y ahí está esa tensión entre lo que es el tiempo, lo que son las coordenadas espaciotemporales, el aquí y ahora de la obra. Cualquier cosa me paran y yo me entusiasmo. El otro, él mismo, es un libro de 1964, que mencionábamos recién, y es un libro muy querido para Borges. Les voy a leer el principio del prólogo de ese libro. Cito: de los muchos libros de versos que mi resignación, mi descuido y a veces mi pasión fueron borroneando, el otro, él mismo, es el que prefiero. Ahí están el otro poema de los dones, el poema conjetural, Una rosa y Milton y Junín, que si la parcialidad no me engaña, no me deshonran. Ahí están asimismo mis hábitos, Buenos Aires, el culto a los mayores, la germanística, la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura, mi estupor de que el tiempo, nuestra sustancia, pueda ser compartido. Qué bueno, increíble. El tiempo, nuestra sustancia, pueda ser compartido. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Increíble. Yo soy el tiempo, dice Borges. Esa búsqueda de la totalidad que nos seduce a los seres humanos también nos convoca a la conciencia de su imposibilidad. La certeza total, la felicidad total, la respuesta total, la justicia total, que sabemos que nunca vamos a alcanzar, porque nuestras verdades, nuestra felicidad, nuestras certezas son parciales. Sin embargo,
lo imposible nos motiva y nos convoca porque nos excede. Borges nos aleja del sentido común y nos aleja, como su maestro, Macedonio Fernández, le enseñó, del yo creador. Nos aleja del yo inspirado, como único señor de su libertad, como único señor de su destino, en un juego de desdoblamientos permanentes. Cito un fragmento del poema conjetural. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Este sujeto de la enunciación es Francisco Laprida en el poema conjetural, que narra la muerte de Francisco Laprida. Yo es otro para Borges, parafraseando a Rimbaud y después a Lacan, ¿no? Y, por supuesto, al no yo macedoniano. El encuentro con la muerte, desde la decisión de muerte digna, es en Borges una elección y es una reescritura. Muchos de sus cuentos vamos a ver que terminan con una muerte diferente a la que la historia nos enseña de esos personajes que él retoma. Reescribe el final de Martín Fierro, por ejemplo, y su muerte en el cuento El Fin. No sé si ustedes el cuento lo tienen leído, pero es, bueno, quiero convocarlos a que lo lean, al cuento El Fin. Es un texto perteneciente a Artificios en Ficciones de 1944. Voy a citar uno de los pasajes del cuento en el que Fierro se bate en un duelo a elección por un destino diferente. El destino de Martín Fierro, que es un gaucho matrero, el Martín Fierro de Hernández, ¿no? Tiene un final como muy poco digno, y de pronto Borges le reescribe una muerte heroica. Y hay un pasaje que es bellísimo, y lo cito, para dar cuenta de esa imposibilidad del lenguaje, de esa imposibilidad de la comprensión misma. Estoy entrando y vinculando esto con el momento que vivimos hoy de pandemia. Cito, hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente, o no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. Es intraducible como una música. Hay imposibilidad de entender todo, de nombrar todo, ¿no? Esto es un eje que va bordeando permanentemente la textualidad borgiana. Hay que bancárselo, hay que bancárselo. Por eso a veces incomoda, porque la literatura incomoda. Hay que bancarse no entender, hay que bancarse no poder terminar de comprender. Si lo comparamos con la música, wow, podemos tener un disfrute. Por eso, Juan Dalman, el personaje del cuento El Sur, publicado inicialmente en 1953 en La Nación, y después en 1956 en Artificios de Ficciones, tiene un sesgo autobiográfico importantísimo en torno a un accidente de Borges y su hospitalización. Y además, el personaje, Juan Dalman, es secretario de una biblioteca municipal de Buenos Aires, digamos, algún parecido, y se sentía hondamente argentino, como se sentía Borges, porque convengamos en que Borges es criticado y se dicen muchas cosas del sujeto empírico Borges, pero no hay escritor más argentino que Borges, teniendo una doble lengua, prácticamente una doble lengua materna, porque él hablaba inglés
como castellano, él decidió escribir en castellano, él decidió escribir en la lengua de su patria, ¿no? Este personaje, Dalman, no solamente busca su genealogía, que es lo que permanentemente está trabajando Borges, sino que elige morir como un héroe. Cito el cuento. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por los indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. El yo borgiano, al igual que el macedoniano, se diluye, se desdobla, se disemina, se multiplica en esta búsqueda. Parte del sentido común y allí comienza su disolución y nos habilita y nos abre la puerta a la zozobra, a la apertura hacia la zozobra. Bien, hacemos un minuto de chocolatines, bombones, y porque quiero saber cómo lo están viviendo y cómo lo están internalizando. Así que habilítense los micrófonos y me cuentan cómo van. No saben, no contestan, doctor. Lindísima, lindísima la manera en que lo estás transmitiendo, Roxana. Da gusto seguirte. Bueno, qué bueno, gracias María Isabel. Como siempre, Roxana, hermoso escucharte, siempre nos abrís, nos llevas a Borges de la mano de una forma que siempre es mucho como más entendible y mucho más accesible, porque como uno tiene como un prejuicio, diría yo, ¿no? Pero empezás vos a hablar y reconocemos un escritor maravilloso. Acá hablando de esto de Martín Fierro, del cuento que se refiere a Martín Fierro, o El Sur, que es un cuento tan hermoso y que también describe tantas cosas de acá del sur, el tren, su vida, el paralelo. Hermoso, hermoso cómo vos nos estás llevando por este camino de la mano de Borges que es inmenso, ¿no? Gracias. Juge. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me gusta mucho lo de Borges y el tiempo. ¿Qué te gusta, Eli? Creo que es como una piedra fundamental para poder acercarse a la obra de Borges y saber que está atravesada, digamos, por esa sustancia, como dijiste recién. Uh-huh. De lo que estamos hechos, ¿no? Lo que estamos hechos. Quería preguntarte, Roxana, sí. Si Borges había había sido influenciado por ese otro gran poeta de muy poca difusión argentina que fue Evaristo Carriego, ¿no? Y lo recuperó y lo reinventó, digamos, no solamente influenciado, sino que le dio un conocimiento que no tenía, digamos, ¿no? Un poco, está buenísima esta pregunta, Mario, porque de algún modo se construye la figura del autor, y yo creo que la figura de Evaristo Carriego la construyó más Borges que Evaristo Carriego, ¿no? No tuvo tiempo Evaristo Carriego, ¿no? ¿Cómo? Que no tuvo tiempo, pobre Evaristo, porque murió tan joven, ¿no? Sí, pero es un poco estas cuestiones bien literarias como nos pasa con Kafka, que lo tenemos a Kafka gracias a su amigo Max Brod, porque si hubiera sido por Kafka no lo hubiésemos conocido nunca, ¿no? Entonces, hay autores que se han ocupado de construir su propio, Sarmiento mismo, ocupado de construir su propia figura como autor, ¿no?
con ciertas, incluso hasta inventos que después fueron verdad, ¿no? Pero cuando escribió Facundo y lo posicionó en el mundo, él se inventó de algún modo un currículum, un currículum vitae. Y después, bueno, llegó a ser quien fue. Pero esta construcción, digo, qué interesante lo que preguntás, porque es lenguaje, porque todo forma parte de las posibilidades y de las imposibilidades del lenguaje, ¿no? Sara, Sí. bueno, yo tenía varias preguntas para hacerte, pero lo tuyo es tan impecable que las respondiste en el aire. Ahora, como lector me pasó lo mismo que el recordado Carlos de Cusi. No tardé 40 años, un poco menos, pero llegué. Y te puedo decir lo siguiente, ya como escritor, la obra de Borges es tan inmensa que es muy difícil no quedar influenciado por él. Pero como el propio Piglia dice, hay que intentarlo, porque el mismo Borges diría lo mismo. Así que hasta ahora lo tuyo es impecable. Bueno, gracias, David. Está buenísimo eso que traes, porque el ser influenciado, ¿no? Un poco lo que decía Mario y esto que traes vos, qué interesante, porque esto que estamos haciendo ahora nos constituye también como lectores y como escritores. Cada acercamiento que tenemos con un fragmento de un autor, y un poco es lo que trabaja en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, y retoma lo que le gustaba a Elías en torno al tiempo. Todo lo que transcurrió entre el Quijote de Cervantes y el Quijote de Pierre Menard incluye, ¿no?, los cambios de paradigma, el lenguaje, que en el Quijote de Cervantes es el cotidiano español de ese momento, en Menard resulta que es una cuestión impostada y absolutamente arcaica, ¿no? Todo, y los cambios de paradigma que suponen el transcurso del tiempo, y dice Borges, mirá qué interesante, entre todo lo que pasó, también pasó el Quijote, también pasó la lectura del Quijote. Entonces Borges te dice, decime cómo se va a leer en el año 2000, y yo te voy a decir cómo es la literatura del año 2000. Está haciendo este juego un poco al que nos lleva Umberto Eco, ¿no? Del texto como máquina perezosa, el texto como una cuestión, un dispositivo, un objeto inacabado que de pronto el lector hace funcionar. Y no lee de la misma manera. No leían de la misma manera los contemporáneos de Cervantes a Cervantes, de hecho no le daban bolilla, ¿no? Ni sabían, y Cervantes se murió sin saber que era Cervantes, que los lectores del siglo XXI, de América, ¿no? Entonces, esta cuestión del ser influenciados, toda lectura, para bien o para mal, y estamos discutiendo siempre cuando escribimos, dialogando con esos otros textos que están consciente o inconscientemente en nuestro acervo, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Seguimos. Entonces, decíamos 3 ejes. Vamos a empezar un poquitito hablábamos de lo fantástico, de lo policial y de la traducción como lectura autobiográfica. ¿Qué nos está diciendo con estos modos de construir su obra? Que no le interesa para nada la mímesis realista, no le interesa representar al mundo. Para Borges, la literatura no representa nada, no está pensando en la literatura con mensaje, está pensando en un estallido de posibilidades, de producción
de sentido en tal caso por parte de los lectores. Y esto tiene que ver, y es un principio constructivo muy interesante de la obra de Borges, ¿no? Dado que no hay modo de representar los hechos del mundo, la literatura como finalidad, como mensaje, para él no tiene sentido. Por eso dice esta cuestión de lo no dicho y eso que está cifrado, y que él mismo tiene que empezar a bucear sobre sus textos para poder seguir escribiendo. Qué interesante la reescritura. Interesante, digo, para la vida misma, ¿no? Que es un poco lo que hacemos constantemente, cuando seguimos dialogando, cuando hablamos con nuestros hijos, cuando, ¿no? Cuando discutimos con nuestra pareja, familiarmente, con nuestros amigos, esta reescritura constante. Voy a remitirme a un pasaje de La Rosa de Paracelso, un texto ya de los últimos textos de Borges, que es un cuento fantástico. Podemos incluirlo a la luz de la lectura de un texto fantástico, que esto sería como para trabajar en otro encuentro y trabajar qué es aquello que late en lo fantástico, ¿no? Paracelso dice, porque teoriza acerca del lenguaje, Paracelso le dice a su postulante a discípulo: el camino es la piedra, el punto de partida es la piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta. Paracelso fue un alquimista, el sujeto empírico Paracelso fue un alquimista, Teofrasto Paracelso, médico, astrólogo suizo. Y el cuento nos presenta a un Paracelso ya anciano. Coincidentemente decíamos, Borges escribe este texto ya siendo un anciano. Algo de esa carga de experiencia late en este cuento, donde bordea la cuestión de la palabra en vínculo con la posibilidad de trascendencia. Paracelso relaciona la palabra en el cuento con la ciencia de la cábala, como en tantos textos del universo borgiano, ¿no? De hecho, hemos hecho en el Círculo Médico todo un curso de 8 clases que era Borges y la cábala. En este punto quiero mencionar que en 1977 Borges da un ciclo de conferencias que se publican en 1980, y una de esas conferencias es sobre el abordaje que hace la cábala de las Sagradas Escrituras, precisamente del Pentateuco, como ustedes saben, en tanto libro sagrado. Le importa mucho esta diferencia a Borges, ¿no? Alguien que se va. Digo, le importa mucho esta diferencia, esta distinción entre lo sagrado y lo clásico, como la literatura clásica, lo sagrado y lo profano, ¿no? Pero lo profano en el buen sentido, en el sentido laico de la palabra, digamos. Para Borges, ese texto sagrado es un texto perfecto. El libro sagrado es un libro perfecto, porque no solo son perfectas las palabras, porque el libro sagrado es el escrito por la divinidad, y de hecho en la escritura del Dios, y esa figura animal de la escritura del Dios, es impresionante el texto y se lo súper recomiendo, la escritura del Dios. En ese libro sagrado, en ese libro perfecto, no solamente las palabras son perfectas, sino que las letras con las que esas palabras están escritas son perfectas. Y ese es el instrumento nada menos que con el que Dios creó al mundo. Y voy a citar a este Borges, que es un Borges bastante psicoanalítico, como un oxímoron entre lo que es la religión y el psicoanálisis. Cito: cuando pensamos en las palabras, pensamos que históricamente las palabras fueron en un principio sonido y que después llegaron a ser letras. En cambio, en la cábala
se supone que las letras son anteriores, esto es de la conferencia, ¿no? Son anteriores, que las letras fueron los instrumentos de Dios, no las palabras significadas por las letras. De hecho, en la letra hebrea ustedes saben que hay una carga de cada letra, digamos, que tiene que ver con muchas cosas diferentes. Es como si se pensara que la escritura, con toda experiencia, fuera anterior a la dicción de las palabras. En todo caso, nada es casual en esa escritura. ¿Cuál es la motivación o una de las motivaciones de este viaje que estamos haciendo de Borges para explorar desde el dispositivo del cuento fantástico, desde el dispositivo de lo fantástico? Si tenemos en cuenta que lo fantástico es una irrupción siniestra, ominosa, terrorífica, en la tranquilidad o el sopor de los hechos rutinarios, ese vivir, ese transcurrir, como dice la canción, plagado de automatizaciones, lo fantástico es aquello que nunca debería suceder y sin embargo sucede, ¿no? Cualquier parecido con la historia de la pandemia es mera coincidencia, y esto que estábamos en un automático interesante, de pronto nos enfrentamos a un real imposible de soportar. De hecho, nunca falta aquel que diga que es todo mentira, ¿no? Lo escuchamos eso, lo estamos escuchando, la gente que dice que es todo mentira la pandemia. Lo fantástico irrumpe, pero hay muchos hechos que irrumpen y no se pueden cerrar. Lo fantástico no cierra. No hay explicación posible desde la razón instrumental para entender y por lo tanto cerrar o dar una explicación unívoca de un hecho fantástico. Ustedes estarán pensando seguramente en distintos textos que han leído, no solamente de Borges, sino de Cortázar, de Onetti, de autores que trabajan esta cuestión. Y por supuesto, autores, ¿no? Hace poquito estuvimos trabajando con Schweblin, algunos de los que están acá estuvieron leyendo a Schweblin. Esta cuestión que irrumpe y no se puede soportar, pero tampoco se le puede dar un cierre. Bien. La literatura es, para Borges, un objeto construido y no pretende repetir el orden del mundo, porque los métodos miméticos producen desorden, arrastran a la literatura al caos del mundo. En un cuento extraordinario que se llama Tema del traidor y del héroe, originalmente publicado en la revista Sur y luego incluido en Ficciones, donde se entrecruzan la historia, la filosofía, el drama, el escenario teatral y la escritura, las personas del referente mundo y los personajes de las obras de teatro, encontramos el conflicto entre historia y arte, dado que el arte puede decir, esto Andrea lo sabe bien, lo que no puede decir la historia, ¿no? Porque la historia es partidaria, en definitiva, hay que ganarle al otro de alguna manera, ¿no? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir. Sin embargo, el arte puede dar cuenta de un abanico de posibilidades mucho más abarcativo. Cito al texto: que la historia hubiera copiado la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copie a la literatura es inconcebible, ¿no? Y acá podemos dejar resonar algunas cuestiones que conocemos y nos permitimos traer nuestra mochila de lecturas para realmente pensar en esa literatura bastante profética, ¿no? El artista tiene una cuestión bastante profética, tiene una visión bastante más allá de lo que es la vida misma y las coordenadas espaciotemporales. Los textos borgianos están regidos por la indeterminación, que incluye todo tipo de ambigüedades, rupturas, desplazamientos que afectan los saberes preestablecidos.
Esto trae la idea que mencionamos antes de fragmentación, desconectar lo que está unido para unir lo que está desconectado. Efecto de abandono de totalización, aunque buscamos la totalidad, es decir, preferencia por un tipo de construcción, de literatura, de textualidad que es de montaje, de collage. Como aparece en Tema del traidor y del héroe, donde el lector se construye a partir de esa fragmentación. Ryan es un joven del siglo XX que está investigando la muerte de Fergus Kilpatrick y descubre coincidencias misteriosas entre las circunstancias de la muerte de Julio César y las de Kilpatrick, que era un revolucionario irlandés que muere asesinado en un teatro la víspera de la revolución que él mismo había planeado. Ahora, los que lo leyeron seguro que lo van a releer, rastreando cuestiones. Los que lo abordan por primera vez lo leerán. El héroe es traidor y es héroe. El mismo personaje es las dos cosas. El hecho prefigura la muerte de Lincoln, sujeto histórico. El hombre es el traidor y es el héroe. El argumento está tomado de un texto de Chesterton, intertextualidad de intertextualidades. No tiene problema. No tiene problema de originalidad, Borges. No le importa nada ser original. No le importa nada no contaminarse. Es genial, es genial. Toma textos y los reescribe. Pero el día que asesinan a Kilpatrick es el 6 de agosto de 1824, y ahí está el tiempo que le gustaba a Elías. Porque ese día no pasó nada en Irlanda, históricamente. Ese día es el día de la batalla de Junín. Y ese dato es un dato autobiográfico, porque ahí estaba el abuelo Isidoro Suárez, ¿no? ¿Quién lo sabe eso? Borges. Era una cifra para él, ¿no? No es esta suerte de autobiografía donde yo pongo el testimonio de mi vida y hago un libro de autoayuda. No, no, señor. Cifra estos datos impresionantes en una textualidad compleja. Compleja, digo, lo complejo es una trama, no es complicado. Lo complicado es lineal enroscado, ¿no? Hay algunas personas que sabemos, que se han topado alguna vez con una persona complicada. Es lineal, pero enroscado. Lo complejo es maravilloso porque es una trama y tiene muchas posibilidades, muchas aristas. Puedo tirar de muchos hilos y seguir produciendo sentido. ¿Cómo vamos de tiempo, Mauri? Estás muteado. Llevamos 1 hora, Roxana. Bueno, ¿van bien? ¿Quieren que acelere a full, que le meta la moto, o quieren que vayamos con este ritmo bien? ¿Bien? Este ritmo está hermoso. ¿Eh? Este ritmo está hermoso. Bueno, buenísimo. ¿Qué pasa con esa totalidad, entonces, fragmentada? Nos vamos a ir al Aleph. El Aleph es un texto impresionante, increíble, publicado, el cuento El Aleph, en el libro El Aleph. Es un texto que retoma, o sea, tiene una intertextualidad increíble, y ahora yo, ¿sabes qué? Se me perdió la hoja. ¡Chan! Pongan chocolates, caramelos y bombones porque tengo un problema. Ahí vamos. Ahí vamos. No sé por qué hoja iba. Este es el problema. Ya estamos. Cuento El Aleph, publicado en 1949 y más tarde por una edición del mismo Borges, edición de autor. Porque toda esta cuestión de Florida y Boedo y de la élite, Borges era un laburante. Borges trabajó
en la revista El Hogar, escribía para la revista El Hogar, que era como una especie de para ti o algo así, ¿no? Era realmente un laburante. En 1974 hace una edición él del libro El Aleph. Y aparece esta totalidad imposible. Imposible de soportar porque es innombrable, porque es inefable, ¿no? El Aleph es un punto que está en el sótano de una casa del barrio de Constitución, donde vive Julio Argentino Daneri, primo de Beatriz Viterbo, su amada, la mujer imposible, inalcanzable, muerta, la Beatrice dantesca, la mujer, la donna ideal. Todos los años, en la fecha de cumpleaños de Beatriz, Borges, personaje, porque es el alter ego de Borges, el personaje del cuento, va a la casa que ahora habita Julio Argentino Daneri, con sus latencias en el nombre, ¿no? Julio Argentino, sabemos que en Argentina tiene toda una resonancia, y Daneri, que es un anagrama de Dante Alighieri. Y está el sótano, y está el viaje al inframundo, a este inframundo donde aparece en el escalón número 19 este punto donde se puede ver la totalidad, donde se puede ver el universo completo, la eternidad. Impresionante este juego de laberintos distorsionados, de juego de espejos, ¿no? Como símbolos que siempre están en la cadena significante de los textos borgianos. Les voy a citar, y esto es, tengo una complicación acá con la computadora, pero les quiero citar este párrafo que es imperdible del Aleph, donde teoriza Borges acerca del lenguaje en la trama de su cuento. Cito: arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para hablar de la imposibilidad del lenguaje. El lenguaje es el tiempo, por eso Borges dice: yo soy el tiempo, porque la narración da cuenta de ese tiempo que transcurre. Imposible, yo todo lo que digo en este momento, mira, le estoy viendo uno por uno las caras, siento el puente de los anteojos, la cola sentada en la silla, la respiración, el reflejo, pero cuando se lo tengo que contar, les tengo que contar toda una palabra atrás de la otra, y me lleva tiempo. Y es secuencial, eso es el lenguaje, por eso es imposible, también por eso el lenguaje es imposible. En este punto, por supuesto, ustedes quieren saber qué es lo que vio, y entonces van a tener que ir a leer el Aleph, porque yo no se los voy a contar. De todo. ¿Y qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos introduce a esa
maravilla de simultaneidad, hace una acción caótica, donde incluso nosotros como lectores estamos involucrados. Léanlo, después si quieren me mandan, se los mando por la web, por teléfono, por el WhatsApp, por donde quieran. Por una cuestión de tiempo, de tiempo de ir a hacer la cena, vamos a hacer un viraje hacia el eje de lo policial. Simplemente para darles 3 o 4 cuestiones o tips de lectura cuando ustedes se enfrenten a textos como Emma Suns o La muerte y la brújula, donde lo policial, y aquí hay una cuestión interesante, está de lado. Lo policial está de lado en los cuentos de Borges. No hay linealidad posible. El policial tiene reglas. El policial es un cuento, es un tipo de textualidad con reglas muy marcadas. Pero Borges lo que va a hacer es cifrar algunas cuestiones que tienen que ver con elementos del policial. Lo que hace es parodiar. ¿Qué es una parodia? Una parodia es un tipo de intertextualidad muy puntual, donde hay un texto parodiante, porque hay un texto parodiado. Pero en el caso de Borges, no hay un texto parodiado, hay un género parodiado, que es el género policial. Se sirve de la narrativa policial para dar cuenta de posibilidades interpretativas del policial. Esto, recorridos posibles que nunca cierran, y lo paradojal es que el parodiado no es el policial negro que arranca con Hemingway, con los asesinos de Hemingway, ya en un momento donde las verdades tienen que ver con el punto de vista del observador. No, Borges lo que va a parodiar es el género clásico, es el policial tradicional, donde el detective es inteligente y llega a la verdad única del crimen a través de la sagacidad de su inteligencia. Diría Borges, de la soberbia de su inteligencia, ¿no? Para tomar estas cuestiones que permanentemente él está trayendo como problemas humanos, la soberbia, esto que nos creemos, ¿no? Dice en el Golem, el candor, los artificios y el candor del hombre no tienen fin. El policial tradicional, como sabemos, tiene su origen en Edgar Allan Poe, inventa, ¿no? Pero Borges, ¿qué dice? Que Poe no inventa, no crea un género. Borges dice que Poe crea un tipo de lector. Mirá qué interesante. ¿Por qué? Porque las reglas del policial, el que va a leer un policial sabe, conoce las reglas. En un texto que se llama El cuento policial de Borges, dice, si tomáramos el inicio del Quijote, y se lo damos a leer a alguien que no tiene un chino, que no tiene para nada competencia lingüística con el español y que ni lo conoce a Cervantes, y sabe leer policiales, y empieza a leer en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, empieza a sospechar. ¿Por qué no se quiere acordar? Porque debe ser el asesino, porque debe ser el criminal, ¿no? Entonces, esta cuestión que tiene que ver con las reglas de lectura del policial, dice Borges, lo que crea Poe es un tipo de lector de policiales. A diferencia de Poe, Borges no afirma que el orden de las ideas coinciden con el orden del mundo, del universo, y se puede representar. Si el universo oculta el orden, no podemos descubrirlo. A lo sumo, podemos hipotetizar, podemos tener actividades conjeturales, y ahí tenemos sus títulos, ¿no? Conectarnos con los títulos de Borges, cuando habla del poema conjetural. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Porque siempre esas resonancias las podemos ir aplicando a todos, al recorrido por el corpus.
En La muerte y la brújula, el desenlace y la explicación de los crímenes no restablece el orden textual, sino que instala la reflexión. El texto va del laberinto a la biblioteca y viceversa, termina con un laberinto lineal. El que muere es el detective, hace la inversión. El detective, Lönnrot, es un gran lector, pero el asesino, Scarlatti, que va a vengar la muerte de su hermano, es mucho mejor lector que el detective, mucho mejor, más intertextual, entonces lo engaña, ¿no? Se ríe Mirta porque lo leímos La muerte y la brújula en un curso sobre policiales. ¿Sí? Entonces, es más sagaz el asesino que el detective. El universo de la ficción no está ordenado según la ciencia neopositivista que ordenaba al policial clásico, sino conmocionado por todo este cruce de paradojas. Los lectores no encuentran un mundo de sentido unívoco, sino múltiple y caótico, que se trabaja con duplicidades e inversiones. Hay que seguir la lectura, las secuencias de los Losange y todas las imágenes y los recorridos que además de todo el tema del tetragramaton y las letras hebreas y todo un circuito del judaísmo jasídico que es impresionante, ¿no? El asesino vengador de La muerte y la brújula, Scarlatti, selecciona indicios para que el detective Lönnrot lo siga en la investigación de la muerte del personaje de un rabino. Escribe una historia para que el detective la lea, escribe una historia de rastros para que el detective lea esos rastros. Ambos son a la vez el traidor y el héroe. Y por último, el tercer eje, traducir la propia biografía en literatura. Es algo que todos los escritores hacemos, no tan magistralmente como Borges diría. Borges tiene destrezas que pone al servicio de sus personajes. Minotálora en El muerto, que parten de un hecho mínimo para desencadenar en la tragedia, en el más griego de los sentidos. Le permite ver aquello que está presente a Benjamín Otálora, y Bandeira le baja el pulgar. El peso de lo absoluto en la memoria de Funes, el memorioso. ¿Se acuerdan de este personaje Funes? No podía olvidar, recordaba todo, pero cuando tenía que contarlo tardaba lo mismo que en vivirlo. Y es un personaje que muere de neumonía, como cualquier otro sujeto no heroico, digamos, o no diferente. El laberinto de Asterión, del monstruo, ¿no? De ese monstruo, del Minotauro, que invierte esa monstruosidad, ¿no? Precioso el cuento, si no lo han leído, léanlo porque es maravilloso, La casa de Asterión, que invierte el terror en ignorancia de un monstruo que se entrega a la muerte en manos de Teseo. Termina siendo Teseo el malo de la película, digamos, ¿no? Como en Cortázar, que también tiene un texto, Los Reyes, que trabaja el mismo mito. Ese otro terrorífico que somos también nosotros mismos, ¿no? En el poema Ajedrez habla de esa soberbia que tenemos los seres humanos. Dice el poema Ajedrez: Dios mueve al jugador y éste la pieza. Dios detrás de Dios. Trama empieza. ¿Qué Dios? La trama empieza. Hay un concepto que me gusta mucho recuperar, que linda con la noción de destino en los antiguos griegos, y es el concepto de Moira. No las Moiras, las tres Moiras que tenemos como muy visualizadas, sino la Moira como parte de destino que nos toca cumplir a los seres humanos, ¿no? Y del cual no podemos escapar.
En la mitología está representada, básicamente, en parte de la mitología, por dos tipos de héroes diferentes. El guerrero, Aquiles, el viajero, Odiseo, Ulises, ¿no? Aquiles reniega trata de escapar, ¿no? Con una especie de una suerte de baño de invulnerabilidad, ¿no? Y le queda el talón y ahí es donde termina muriendo. En el momento que tenía que morir, no se salva nadie de la Moira, ni siquiera Zeus para ellos puede intervenir en la Moira. Odiseo, el viajero, en cambio, acompaña a su Moira, y llega a destino, y llega a su Ítaca, y vuelve a reinar, y vuelve a encontrarse con su familia, y a tomar posesión de su reino, y muere estoicamente, digamos, o heroicamente. En el mito, ambos mueren en el día prefijado. La diferencia está en el tipo de final que cada uno elige. Determinismo fatal con la escritura, con la reescritura. Lo vemos clarísimo en el cuento El fin, con la muerte de Martín Fierro. Le crea una muerte heroica a Martín Fierro, a nuestro personaje nacional. No es modificar el destino, sino acompañarlo y elegir cómo vivirlo. Borges no pudo elegir no ser ciego, pero eligió qué tipo de ciego quería ser. Cito un breve fragmento del poema de los dones, del Hacedor. Nadie rebaje, cito, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños. ¿Cómo elegimos vivir eso que nos es dado? Es un tipo de libertad muy sartreana, muy de la filosofía existencialista de Sartre, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que han hecho de nosotros? ¿No? Como que somos arrojados a un mundo donde nos educan, donde nos dicen cómo nos llamamos, donde nos cuentan una historia. Y de pronto, ¿qué hacemos con eso? Yo espero que esta aproximación los convoque, mi cruzada en esto es convocar a la lectura. Así que quiero cerrar y para darles la palabra a ustedes y los comentarios, con un texto que yo amo profundamente, es uno de los primeros textos que yo conocí de Borges, y lo sigo amando como el primer día que me enamoré de él. Así que se los voy a leer completo porque es muy breve y se llama Infierno 1:32. Desde el crepúsculo del día hasta el crepúsculo de la noche, un leopardo, en los años finales del siglo XII, veía unas tablas de madera, unos barrotes verticales de hierro, hombres y mujeres cambiantes, un paredón y tal vez una canaleta de piedra con hojas secas. No sabía, no podía saber que anhelaba amor y crueldad, y el caliente placer de despedazar, y el viento con olor a venado, pero algo en él se ahogaba y se revelaba, y Dios le habló en un sueño. Vives y morirás en esta prisión para que un hombre que yo sé te mire un número determinado de veces, y no te olvide, y ponga tu figura y tu símbolo en un poema. Dios, en el sueño, iluminó la rudeza del animal y éste comprendió las razones y aceptó ese destino. Pero solo hubo en él, cuando despertó, una oscura resignación, una valerosa ignorancia, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de una fiera. Años después, Dante moría en Ravenna, tan injustificado y tan solo como cualquier otro hombre.
En un sueño, Dios le declaró el secreto propósito de su vida y de su labor. Dante, maravillado, supo al fin quién era y qué era, y bendijo sus amarguras. La tradición refiere que al despertar, sintió que había recibido y perdido una cosa infinita, algo que no podía recuperar, ni vislumbrar siquiera, porque la máquina del mundo es harto compleja para la simplicidad de los hombres. Jorge Luis Borges, a leer, a leer. Bueno, cuéntenme sus lecturas. Cuéntenos. Una Muy breve bueno. pregunta, ¿puede ser? Claro. Muy Una breve pregunta. ¿No crees que en la obra de Borges está muy presente el ser o no ser de Shakespeare? Totalmente. Totalmente. Además recupera fragmentos de Shakespeare todo el tiempo. Hay un texto muy breve que les recomiendo, que se llama La Trama, que lo pueden bajar rápidamente, ponen La Trama Borges y aparece, donde él habla del tiempo, justamente, y de esta cuestión circular del tiempo. Historia, tragedia y literatura y escritura personal. Mezcla a Shakespeare con la literatura gauchesca. No, es impresionante. Sí, sin duda. Es esto y aquello todo el tiempo. El ser y no ser, diría, ¿no? Hoy por hoy. Más que el ser o no ser como algo... Estas son las preguntas que no te pude hacer. ¿Te las contesté antes? Todas. Bueno, qué bueno, me alegro. Roxana, vos hablaste de los aspectos del cuento policial, de todo lo que compone el cuento policial, ¿no? Y encontré una vez un libro de cuentos policiales argentinos, editado por Capeluz, que tiene un cuento de Grusac, de Peiró, Bioy Casares, y tiene de Borges un cuento que no parece policial, no sé por qué está incluido en eso, que es un cuento de la ley, el cuento se llama La Espera. Vos te lo debes recordar bastante, ¿no? ¿Te parece que es un cuento policial, La Espera? No parecen policiales, un poco por lo que yo te comentaba hace un rato. Lo que hace Borges es tomar elementos y transgredirlos. No parecen policiales, porque no son policiales. Hay algo, por eso te decía, Borges se sirve del género es un poco el mismo movimiento que hace en su vida cuando se afilia al Partido Conservador, no porque era conservador, para dar cuenta de que no era peronista. O cuando se inventa o rastrea y agranda toda una genealogía judía para decir que no es nazi, o para ponerse en contra del nazismo. ¿Se entiende? Entonces, él está trabajando en tensión con el realismo literario. ¿Por qué? Porque el realismo es un tipo de literatura de denuncia que trata de comunicar, de representar el mundo. Entonces, lo que él dice es que no hay nada representable. En tal caso, se postula una realidad en la literatura, pero no hay modo de representar, y eso lo toma de Macedonio Fernández. Entonces, lo que hace con el género policial, y por eso trabaja con las reglas del policial clásico, te decía, donde hay enigma, donde lo primero que tenés es un crimen, pero es un crimen que para que sea crimen, ¿qué tiene que haber? Un Estado que regule, ¿no? Entonces vos sabés, yo no tengo presente el texto La Espera, después contame si podés cuál es, porque no lo tengo en este momento presente. Pero estoy pensando, por ejemplo, en Emma Suns, claro. Parece un texto policial. Sí, ¿Por qué no parece policial? Porque el policial, primero tenés el muerto, el crimen, y después la narración es la mirada retrospectiva.
pero él te lo está contando en el momento, él te lo está contando en el presente de la enunciación, transgrede todo el tiempo las reglas del género. Y una cosa interesante para ustedes que son escritores, y para los que no son escritores también, es saber que las clasificaciones son mentira, que las periodizaciones son mentira, que todo aquello que nosotros teorizamos es mentira, no es la verdad de la milanesa. La cosa es eterna, simultánea, te lo dicen en la ley. Ya bien. Es el eterno presente. Ahora, necesitamos del tiempo, porque el lenguaje es tiempo. Necesitamos de las clasificaciones para poder apropiarnos y aprehender algo con H en el medio, ¿no? Pero no es la verdad. Entonces no nos podemos casar con una teoría, ¿no? Esto los médicos lo saben muy bien, porque cuando estudian en el libro, el hígado que tienen ahí no es el hígado de cuando van a operar, ¿no? Entonces, hay una cuestión, una tensión, donde no nos podemos quedar con una teoría, con un dispositivo, con una periodización, con una línea temporal, donde parece que en la Edad Media no pasó nada, y resulta que la Edad Media es, ¿no?, la edad oscura, y resulta que en la Edad Media está el germen de la modernidad, ¿no? Hay que meternos a fondo con las cosas. Lo que hace Borges es parodiar el género policial, se sirve del policial, de los elementos, para ir en contra de la literatura realista. Bueno, han enmudecido todos. Es hora de comer. Emilce, muchas gracias. Muchas gracias. No, fantástico, me encantó esta aproximación a Borges, que mucha gente le tiene miedo, pero es lo más amistoso que hay, Borges, a la hora de... Y acá aprendimos que sí. Sí, y además lo que decís de amistoso, esta cosa amigable de entrar en el juego de Borges sin miedo. Y además vos supiste y sabés muy bien llevarnos, ¿no?, por ese camino, de una manera fluida, amable, pero a la vez profunda. Realmente muchísimas gracias, ha sido maravilloso, nos nutriste, pero a la vez nos abriste el apetito, y no de la cena, sino de Borges, así que muchísimas gracias. Bueno, me alegro, entonces mi cruzada está en camino. Bueno, Roxana, gracias, que se repitan estos encuentros que nos sacan un poco de todo el agobio que significa este momento tan difícil para nosotros. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, yo quiero leer los mensajes. Esperá, porque después si se corta, claro, si se corta no voy a poder leer los mensajes. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias, Roxy, otra vez. Gracias a vos, Roxana. A la época que empezamos con los brillante. cursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Y gracias al Círculo Médico de Lomas por este tipo de actividades sociales. Por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy necesario. Muchas gracias. Hagamos poesía otro día. Poesía. Bueno, cómo no. Cuando nos toque de nuevo el viernes de la Codica, hacemos poesía. Muchas gracias. Chao, Roxana. Adiós. Chao, Roxy. Chao, Fernando Mendirsiki. Chao, doctor Rodríguez. Chao, doctor Guillermo. Brándete. Bueno, hasta luego. Bye, bye. Vos lo cerrás, Mauri, vos cerrás y convertís la grabación, después me la pasás. Estás muteado.
Sí, me cuesta desmutearme. Sí, Roxana, quédate tranquila, te comparto la grabación. Dale, dale. Chao. Bueno, chao. Nos Chao, vemos. Roxana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, Mari. Chao, bye bye. Bye bye. Hasta la próxima.